todos, les damos la bienvenida a esta mesa redonda de la RAI número 35 del Instituto Nacional de Psiquiatría. En esta ocasión vamos a presentar primero el trabajo del doctor Ricardo Orozco Solís y de manera breve les vamos a dar una introducción de lo que ha sido su carrera a lo largo de estos años. El doctor Ricardo Orozco Solís cursó la licenciatura en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Obtuvo el grado de maestro en biomedicina molecular en el Instituto Politécnico Nacional y el doctorado en biología en la Universidad de Nantes en Francia. Realizó un postdoctorado en el Center for Epigenetics and Metabolism en la Universidad de California en Irvine, Estados Unidos, y actualmente es investigador en el INMEGEN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 2 del CONACYT. Su laboratorio de cronobiología y metabolismo realiza proyectos dirigidos al estudio de los relojes hipotalámicos y cómo estos son capaces de controlar el balance energético a través de respuestas fisiológicas, metabólicas, celulares y moleculares. Le damos la bienvenida al doctor. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Edith y a Sonia por la invitación a esta charla científica. Y bueno, yo les voy a platicar unos aspectos muy generales de lo que es cómo el reloj circadiano modula el balance energético. Me voy a basar en unos resultados que tenemos de un estudiante de maestría que ya se graduó y que ahorita está continuando con el doctorado. Bueno, antes que nada, vamos a entrar a qué son los ritmos circadianos. Bueno, aquí lo que podemos ver es la rotación de la Tierra. Está como lento. Y evidentemente, bueno, la rotación de la Tierra genera cambios ambientales. Doctor, no podemos ver su presentación. ¿No la ven? No la veo. A ver, permítanme un momento. ¿Ahí la ven? ¿Aún no? ¿Sí? ¿Aún no? Sí, ya estaba funcionando. A ver, voy a poner otra vez share. ¿La pueden ver ahí? ¿Sí? Sí se puede ver. Por favor, okay, en pantalla completa. Ok, ya está. Entonces, aquí lo que les muestro es la rotación de la Tierra, que evidentemente esto genera ciclos de luz oscuridad de 24 horas y también genera ciclos ambientales, por ejemplo, la temperatura. Y sabemos que la evolución, la vida surgió en estas condiciones y los organismos tuvieron que adaptarse además a estas condiciones de estrés ambiental. Y ahora se sabe que básicamente todos los organismos contienen ritmos circadianos, desde las arqueobacterias, que son las más primitivas, las bacterias, los protozoarios, las levaduras, las plantas y evidentemente, obviamente los mamíferos. Y en el caso de los mamíferos, pues este reloj circadiano controla básicamente todas las funciones fisiológicas. Y hay muchos ejemplos de ello. Están los ritmos en los niveles de las hormonas, está en el control del metabolismo, también están en funciones cerebrales más evolucionadas, en fin, en una gran cantidad de funciones. Pero ¿cómo está constituido este reloj circadiano? Pues tenemos un reloj central localizado en el núcleo supraquiasmático, aquí en el hipotálamo, el cual va a ser capaz de sincronizar a otros relojes que se encuentran en otras áreas, en otras regiones del cerebro, pero también en tejidos periféricos. Y este reloj supraquiasmático tiene que ser sincronizado diariamente por los ciclos de luz y oscuridad. La luz llega a la retina, viaja a través del tracto retinohipotalámico esta información y así se sincroniza. Ahora bien, aquí les muestro un corte coronal del núcleo supraquiasmático de ratón, en el cual vamos a ver cómo se expresa el gen period, que es uno de los genes claves del reloj en tiempo real. Y este es un video en cámara rápida y que podemos ver los ciclos de transcripción del gen period de cada 24 horas en el núcleo supraquiasmático. Ahora bien, los savers son todos los moduladores o sincronizadores ambientales que sincronizan a los relojes en el organismo. El más poderoso son los ciclos de luz y oscuridad, ¿sí? Que ya les acabo de mencionar.
pero también tenemos los ritmos circadianos de alimentación o nutricionales, que estos van a sincronizar a relojes periféricos, y eso tiene una implicación muy importante en el control del balance energético. Se sabe que cuando se sincronizan estos relojes periféricos, se pueden generar problemas metabólicos. Y a este respecto, por ejemplo, sabemos que la luz artificial, la luz de las pantallas, generan una gran cantidad de luz en la longitud de onda azul, y esta es justamente la que sincroniza el núcleo supraquiasmático. Miren, aquí podemos ver un ejemplo de ello, una asociación geográfica, eso es en Estados Unidos, pero esto se ha visto en otras partes del mundo, donde podemos ver una alta predisposición a los problemas metabólicos, en este caso diabetes, en esta región de Estados Unidos, que está asociado geográficamente con personas que duermen poco y a su vez con regiones con una alta cantidad de luz artificial. Y esto es que esta gente en estas grandes concentraciones de individuos donde hay mucha gran cantidad de luz artificial y esto sincroniza al reloj supraquiasmático y a los relojes periféricos, y esto va a generar problemas metabólicos. Y hay evidencias experimentales de ello. Pero entonces, ¿en qué consiste el reloj molecular? Que eso es muy importante. El reloj molecular consiste en una serie de factores de transcripción que tenemos a BIMAL y a clock, que van a heterodimerizar y se van a unir a las cajas E de los promotores de todos los genes que se expresan de manera circadiana, aquí con este símbolo. Entre estos genes se encuentran los genes CRY y PERIOD, que se van a transcribir, se van a traducir, van a traslocar al núcleo y ahí en el núcleo van a bloquear la actividad de BIMAL y clock, formando un loop de retrocontrol negativo que dura 24 horas. Ahora bien, hay cientos de estos genes que se expresan de manera circadiana, y es por eso que el reloj circadiano controla una gran cantidad de funciones fisiológicas. De hecho, el descubrimiento de esta maquinaria molecular en Drosophila, en la mosca, le mereció el premio Nobel a 3 investigadores en el 2017. Ahora bien, aquí les muestro un experimento clásico de transcriptoma circadiano en hígado y en músculo esquelético, donde podemos ver cientos de genes, aquí en cada renglón es un gen, que se expresan de manera circadiana. Como pueden ver, cómo fluctúan sus niveles de expresión en ciclos de 24 horas. Ahora, como ya les comenté, los shaders nutricionales también son capaces de modular el reloj circadiano. Y esto lo vimos en una publicación, en un trabajo que realizamos cuando estaba en el postdoctorado, donde lo que hicimos fue 2 grupos de ratones, uno alimentado con dieta normal y otro con dieta hipercalórica. Vemos que el transcriptoma circadiano en hígado, que se encontraba aquí bien expresado de manera circadiana, esos genes pierden este control circadiano, como pueden ver aquí. Sin embargo, lo que nos llamó más la atención es que un nuevo grupo de genes en dieta hipercalórica comienza a transcribirse de manera circadiana. Y esto se vio acompañado por cambios en el transcriptoma del metaboloma. Aquí determinamos los niveles de cientos de metabolitos de manera simultánea cada 4 horas, y también vimos que se vio afectado al metaboloma circadiano. Y uno de los actores clave en este cambio fue pitargama. Otro trabajo que se realiza en el grupo de Panda, que es un trabajo muy interesante en San Diego, usan un paradigma distinto. Lo que ellos utilizaron fue grupos de ratones alimentados con dieta hipercalórica, pero unos alimentados al libitum y otros alimentados solo durante la noche. Recuerden que los ratones son nocturnos. Aquí lo que ellos observaron es que estos animales alimentados solo durante la noche presentan ciertos beneficios metabólicos, que aquí lo podemos ver muy claramente, como los animales alimentados al libitum ganan mucho peso, se vuelven obesos, en comparación con los animales alimentados con dieta restrictiva solo durante la noche, que inclusive es comparable con los ratones alimentados con dieta baja en calorías, como pueden ver aquí. Estos resultados también se han visto en personas, más que en personas el protocolo es al revés. Cuando las personas comen a altas horas de la noche también tienen una gran predisposición para generar problemas metabólicos. Sin embargo, si a estas personas se les genera una intervención dietética, no en cuanto a nutrientes, pero sí en cuanto a la hora de cenar, a más tardar a las 8 de la noche, estas personas después de varias semanas también generan una serie de beneficios metabólicos. En este contexto, el trabajo de Eric, aquí lo podemos ver a Eric, el trabajo de maestría, hicimos este protocolo, utilizó Panda, con ratones al libitum, dieta normal o dieta hipercalórica, o ratones con dieta hipercalórica solo alimentados durante la noche.
y observamos el mismo tipo de resultados que encontró Panda. Estos animales ganan menos peso que los animales alimentados al libitum con dieta hipercalórica. Y esto fue independiente del número de kilocalorías, ya que estos animales alimentados con dieta hipercalórica comen la misma cantidad de kilocalorías. También presentan algunos beneficios en el metabolismo de glúcido, presentan mejor tolerancia a la glucosa, sensibilidad a la insulina. Y de manera interesante, que esto no lo vio Panda, estos animales presentan una mayor amplitud en sus ritmos de temperatura corporal, como pueden ver aquí, en comparación con los animales alimentados al libitum. Y aquí hicimos el cálculo de la amplitud y efectivamente vimos que estos cambios fueron significativos. Ahora bien, el generador de calor por excelencia en los ratones, y también en los seres humanos, es la grasa parda o los adipocitos beige. Esto es la gran característica que tienen, es que son grandes consumidores de lípidos y de glucosa, y en lugar de generar ATP, generan calor, y entonces gastan mucha energía en forma de calor. Y se ha visto, ¿se están viendo ustedes mismos también aquí? ¿No, verdad? Bueno, entonces, otro aspecto importante de esto es que esta grasa parda también está controlada por el reloj circadiano, y nosotros observamos, en un trabajo que realicé en California, observamos que el reloj en el núcleo ventromedial del hipotálamo también es capaz de controlar de manera circadiana la actividad de la grasa parda. Esta grasa parda está altamente inervada por inervaciones sinápticas. Entonces, lo que quisimos ver es ver qué cambios moleculares existen en la grasa parda de estos animales. Y miren lo muy interesante, lo que observamos es que en los ratones alimentados con dieta hipercalórica al libitum presentan una menor cantidad de genes que oscilan, como pueden ver ustedes aquí, en contraste con los grupos más saludables, que son la dieta estándar o la dieta hipercalórica solo alimentado durante la noche. Con estos datos identificamos algunas de las vías o funciones biológicas que se encuentran alteradas aquí al comparar los grupos. Y de manera interesante, entre las funciones más significativas que encontramos, que son estas que se encuentran aquí, cuando analizamos el perfil circadiano de cada gen que participa en estas vías, vimos que en general en los animales alimentados al libitum con dieta hipercalórica presentan una correlación inversa o no presentan correlación con respecto a los grupos alimentados de manera más saludable. Ahora bien, evidentemente estos cambios a nivel transcriptómico pues tienen un sustrato a nivel de regulación transcripcional. Entonces lo que hicimos fue analizar los promotores de estos genes que participan en estas vías que estaban alteradas para identificar qué factores de transcripción pudieran estar participando en estos eventos. Y a grandes rasgos lo que encontramos es que estos factores de transcripción, muchos de ellos se expresan de manera circadiana y pierden su expresión circadiana cuando se alimentan con dieta hipercalórica. Ahora, otro aspecto interesante que encontramos, ya para terminar, es que cuando analizamos el enriquecimiento de vías a los diferentes ZTs, es decir, a los diferentes periodos del día, identificamos que cuando comparamos a los dos grupos al libitum, encontramos diferencias a todo lo largo del día. Pero cuando comparamos a los animales con dieta restringida durante la noche contra los al libitum hipercalórica, encontramos que estas diferencias se encuentran únicamente durante la noche. De manera interesante, encontramos que dos vías antagónicas, que es aquí en verde es mTOR y AMPK, que son dos vías antagónicas porque mTOR es anabólica y AMPK es catabólica, estas se separan a lo largo del día. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Entonces, en los grupos al libitum, aquí se encuentran juntas, y en los grupos de restricción calórica se separan 12 horas. Es decir, mTOR, que es anabólica, se encuentra más activa justamente cuando los animales empiezan a comer, y después, ya que acumulan energía, empieza la vía catabólica justo cuando comienza el día, cosa que no sucede en los grupos al libitum. Y aquí, haciendo el modelo que realizó Eric al final,
Tenemos nuestros 3 grupos que presentan beneficios metabólicos en la dieta restringida. Esta dieta está modulando ciertas vías donde participan sensores nutricionales como MPK, estas vías ya se sabe que son capaces a su vez de modular al reloj circadiano. Y el reloj circadiano va a controlar la expresión cíclica de cientos de genes, entre ellos muchos factores de transcripción, que nosotros identificamos precisamente que estos factores de transcripción se encuentran modulando a las vías que participan en el metabolismo. Y bueno, esos serían los resultados. Y aquí lo que podemos concluir es que efectivamente los nutrientes están actuando como savers o como moduladores del reloj en los adipocitos y están controlando, y es por eso que están generando beneficios en el metabolismo de los ratones a través de la grasa parda. Bueno, aquí les muestro simplemente unas portadas que me gustan mucho de SED, que todas tienen que ver con el reloj circadiano. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No, yo no escucho. Doctora, no se escucha. Ok. Doctora, active su micrófono. A ver. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, bueno, como no está el doctor Charlie, vamos a dar paso a mi charla y en esta ocasión el doctor Víctor Magdaleno va a hacer la presentación de mi reseña y después yo voy a comenzar con la charla. Adelante, doctor. Muchas gracias. La doctora Edith Sánchez Jaramillo es bióloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Obtuvo el grado de maestría en biotecnología y hizo el doctorado en ciencias bioquímicas en la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la División de Endocrinología, Diabetes, Metabolismo y Medicina Molecular de la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Desde hace 11 años dirige el Laboratorio de Neuroendocrinología Molecular de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias de este instituto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su trabajo fue galardonado en el 2010 por la revista Endocrinology con la distinción de Mejor Artículo del Año publicado en el área de Ciencia Básica. Ella es tutora de pregrado y posgrado y ha publicado 30 artículos en revistas internacionales arbitradas y tiene 2 capítulos de libro. Su laboratorio estudia el papel que desempeñan distintos neurotransmisores y péptidos hipotalámicos en el control de la ingesta, así como los circuitos implicados en el sistema nervioso central de roedores. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Bueno, vamos a comenzar nuestra charla de neuronas TRH del hipotálamo lateral y su relación con la histamina en la ingesta. La obesidad es uno de los mayores retos de la salud pública del siglo XXI debido al alto riesgo de morbilidades metabólicas y cardiovasculares como la hipertensión, dislipidemia, intolerancia a la glucosa, diabetes en todo el mundo. En nuestro continente, la prevalencia de obesidad y sobrepeso es alta en mujeres en edad reproductiva, lo que ha llevado a un aumento muy drástico en la obesidad infantil. Si bien se han hecho grandes avances para contrarrestar los efectos de la obesidad, las opciones farmacoterapéuticas disponibles para su tratamiento son limitadas y las que hay tienen efectos modestos. En México, el 76% de las personas sufre de sobrepeso u obesidad, siendo este el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte en nuestro país. En la última década, el gasto anual destinado al tratamiento de las enfermedades relacionadas con la obesidad ha aumentado 7 veces, por lo que resulta importante identificar los circuitos que controlan la ingesta y la homeostasis energética en nuestro país y a nivel mundial. Bueno, de manera general, la neurobiología de la ingesta son procesos altamente cableados y que están relacionados con respuestas tanto de la periferia como del sistema nervioso central.
Dentro de estos sistemas de respuesta, el hipotálamo juega un papel crítico en el control tanto autónomo, endocrino y como del comportamiento de la ingesta. Las señales humorales, como la glucosa de los alimentos, la leptina de las células grasas y la grelina liberada del estómago, llegan o van a señalizar hacia esta zona que está en la base del cerebro, que es el hipotálamo, y van a activar neuronas de primer orden que van a su vez a controlar la actividad metabólica y la actividad en general del eje tiroideo, del eje adrenal y del eje gonadal. La neuroanatomía de la ingesta está bien caracterizada a nivel del núcleo paraventricular, que es un núcleo que recibe proyecciones que vienen del núcleo arcuato, que está en la base del cerebro, como comentaba, y además de estas inervaciones, neuronas que sintetizan a TRH en este núcleo, tienen receptores tanto para las neuronas que están aquí en rosa, que es NPY, y las neuronas que están dibujadas aquí en verde, que son neuronas que producen al péptido alfa-MSH, y que se conoce como el sistema de respuesta de las melanocortinas. Estas neuronas que sintetizan a TRH se encuentran distribuidas en la zona rostrocaudal del núcleo, pero solamente las de la parte medial que están señaladas aquí en rojo son las que tienen el control de la ingesta, relacionado también con la actividad del eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Se dice que TRH es un péptido del tipo anorexigénico porque su activación por la leptina de la circulación hace que se inhibe el apetito. Esto tiene que ver también con el reloj circadiano de la corticosterona, de la leptina y de la grelina en sangre, y a su vez que en la noche, por ejemplo, cuando los individuos están en una quietud generalizada, este sistema anorexigénico se activa para inhibir la ingesta. Eso es en condiciones basales. Sabemos también que la inhibición del eje TRH hipofisiotrópico ocurre durante un ayuno prolongado y que no solamente se encuentra en los cuerpos de las neuronas que sintetizan al péptido, sino también en las terminales nerviosas, en donde la liberación del péptido es controlada por una enzima que degrada al TRH, que es la piroglutamilpeptidasa 2, y la deshidrasa productora de hormona tiroidea local. Como sabemos, el eje tiroideo, es decir, las hormonas T3 y T4 o la tirotropina, en la sangre se encuentran inhibidas cuando hay una condición de ayuno prolongado. Y sabemos que a pesar de que haya una reingesta copiosa después de ese ayuno, la actividad de este eje regresa muy lentamente a su estado basal, como lo vemos en esta imagen del fondo. Tanto TRH de este núcleo paraventricular, la síntesis y el péptido, como la tirotropina regresan de manera paulativa hacia su estado basal. Y eso está relacionado también con las neuronas que tienen un receptor a leptina en el hipotálamo en todos esos núcleos de respuesta, tanto a leptina, grelina, insulina o glucosa. Como podemos ver en este corte, la entrada de estas hormonas al cerebro ocurre por es recibida por neuronas de primer orden del arcuato y después van haciendo relevos hacia los núcleos de respuesta, en el caso del paraventricular que controla los ejes endocrinos, al área preóptica que controla la temperatura y al dorso medial y ventromedial e hipotálamo lateral que controlan la ingesta. Aquí mostramos en verde, en estos círculos, que la expresión de TRH se encuentra alta en estos núcleos donde también vemos una expresión alta del receptor a leptina y de grelina que no está en esta gráfica. Por el contrario, observamos en el panel de la izquierda que su receptor 1 se encuentra distribuido más bien en neuronas del tálamo y de la corteza, lo que implica una señalización hacia esos centros de respuesta superiores provocados por el péptido. Por tanto, como el TRH hipofisiotrópico se encuentra en esta zona del paraventricular y tiene pocos receptores a leptina, sabemos que otras zonas del hipotálamo, todas estas que están en verdes y en negro, aquí en la zona de la derecha,
pueden ser centros potenciales para que las neuronas de TRH participen en el comportamiento de la ingesta, en la regulación de la ingesta. Se sabe que la inhibición de la administración intracerebroventricular de TRH inhibe el apetito, reduce la ingesta, tanto en animales que tienen alimento ad libitum o aquellos que han sido expuestos a un ayuno prolongado. Por otra parte, sabemos que la histamina está implicada en el efecto anorexigénico de la ingesta, ya que la administración intracerebroventricular también reduce la ingesta, la pérdida del apetito, disminuye el peso corporal y llega a diferentes blancos, como a las células del tejido pardo adiposo, BAT, y acelera la lipólisis en las células grasas blancas. Por otro lado, estas neuronas de histamina, cuya síntesis ocurre únicamente en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo, expresan una cantidad elevada de terminales nerviosas de TRH, es lo que se ve en café. Café oscuro, lo café claro son neuronas de histamina en los recuadros pequeños y los puntos negros son inervaciones de TRH que están distribuidas en E4, E5, E1, E3 y E2, que son todas las regiones del tuberomamilar que contienen histamina. Entonces, dado que las neuronas histaminérgicas están inervadas densamente por fibras de TRH de un origen desconocido, y también a que se sabe que son excitadas por TRH y los efectos anorexigénicos del péptido TRH se atenúan notablemente cuando se evita la síntesis de histamina, nuestra meta fue determinar el origen de las neuronas que proyectan al núcleo tuberomamilar. Para ello, administramos en ratas un marcador retrógrado en el núcleo tuberomamilar, tanto en E2 como en E1, y aquí, bueno, no se muestra, pero en la parte dorsal también se hizo, y esperamos un tiempo de una semana a que ese marcador retrógrado llegara a las diferentes zonas del hipotálamo, que son las que nos interesaban principalmente. Una semana posterior a ese transporte, lo que hicimos fue hacer cortes coronales de los cerebros de las ratas y con una inmunohistoquímica dirigida a CTB, que es el marcador retrógrado, y a TRH, pudimos observar que el área preóptica, el núcleo del tracto de la estría terminal, perifornical y en general todos los núcleos hipotalámicos que analizamos contenían neuronas marcadas con el fluorocromo rojo, que es el que transportó a CTB. TRH también se encontró en esas zonas, pero lo que observamos es que únicamente las neuronas del tuberomamilar del hipotálamo lateral coexpresaron a ambos marcadores. Para nosotros verificar que este dato fuera correcto y que no se trataba de una estructura, porque el marcaje retrógrado puede marcar estructuras vecinas al núcleo de interés, hicimos un marcaje anterógrado confirmando con leucoaglutinina de Phaseolus vulgaris, que estas neuronas realmente inervaban al núcleo tuberomamilar. Entonces aquí mostramos imágenes de confocal en donde se ven de nuevo fibras que tienen al pro-TRH, al precursor de TRH, marcan con ese anticuerpo marca esas fibras, y luego vemos en rojo todas las fibras también que son FAL. Entonces, los amarillos son la colocalización de ambos, tanto de FAL como de TRH proveniente del NTM. Esto nos permitió generar mapas a lo largo de todo el hipotálamo y observamos en la parte izquierda de los mapas el color verde, que es la inmunotinción para el pro-TRH, y en el rojo para FAL. Como podemos ver, la distribución de ambos es idéntica en el hipotálamo, y aquí en el centro vemos un círculo negro que es en donde estuvo centrada la administración del marcador retrógrado. Aquí vemos en el recuadro de la derecha, en este esquema transversal, toda la zona del hipotálamo y un poquito más hasta el núcleo de la estría terminal que fue rastreada para estos cortes. Es importante mencionar que las neuronas TRH del tuberal se encuentran separadas de las neuronas del lateral que controlan la ingesta, que son las neuronas orexigénicas, aquí en rosa, naranja y lila.
Las neuronas TRH forman una población discreta en el lateral y están coexistiendo algunas de ellas con urocortina y encefalina, pero no con las orexinas. Así que nosotros lo siguiente que hicimos fue revisar si esta aferencia de TRH del lateral era activa en el núcleo tuberomamilar por doble colocalización de la RNA mensajero que sintetiza para la enzima histidina descarboxilasa de la histamina. Pudimos observar, este es el color verde, la distribución de esa enzima en el núcleo tuberomamilar, en las diferentes regiones del tuberomamilar, y en rojo las neuronas que coexisten con el receptor 1 de TRH. No encontramos colocalización con el receptor 2, pero sí que la mitad de las neuronas de histidina coexpresan al receptor 1 de TRH, por lo que creemos que la conexión que encontramos es activa. Para corroborar estos resultados con un método un poco más limpio metodológicamente, utilizamos un ratón transgénico que fue generado hace un par de años en nuestro laboratorio y lo cruzamos con ratones reporteros que expresan a la proteína GFP. Estos ratones, cuando la progenie de ellos, podemos ver en el recuadro de abajo, muestran una distribución de GFP idéntica a la que se ve para TRH en el hipotálamo y de hecho en todo el cerebro, desde el bulbo olfatorio hasta arriba a la izquierda y en el RAFE y núcleos del tallo cerebral a la derecha al fondo. Pero esto no es suficiente, tenemos que demostrar que las neuronas GFP y TRH coexisten, así que mostramos en una hibridación in situ doble con inmuno para GFP y TRH, que al menos en el núcleo paraventricular estas dos proteínas coexisten. Y en la periferia, en la glándula pituitaria, sabemos que TSH coexiste con hormonas con células que expresan la hormona de crecimiento, pero no con TSH. Y como podemos ver en este panel, solamente hay células amarillas, es decir, las que coexisten, de TRH con GH, en la hipófisis, pero no con TSH o FSH u otros marcadores. Entonces lo que hicimos fue administrar un virus en la zona tuberal de estos animales transgénicos TRH-CRE y seguimos la marca de las mismas después de 6 semanas de inoculación. Cuantificamos las células TRH positivas en esos animales con una sonda radioactiva y al contar y comparar a ambas poblaciones vimos que estas, al menos en números, son similares. Desconocemos cuántas TRH-érgicas expresan al virus y al revés, pero estamos en ello, ¿no? Y lo que podemos concluir de este experimento es que las neuronas del tuberal coexpresan TRH y a la proteína Cherry, que es la que se administró aquí con el virus, en el núcleo tuberal, y cortes de confocal observados en las diferentes regiones del núcleo tuberomamilar muestran, como se ven en las flechas blancas, es muy pequeña la imagen, que hay colocalización o que estas fibras inervan el núcleo tuberomamilar. Actualmente lo que estamos haciendo es retar a ratas, que este es algo que va a hablar el doctor Víctor con detalle, a una estimulación cerebral profunda en el hipotálamo lateral tuberal. Y aquí solamente estamos observando cambios en la reingesta. La comida de los animales que tuvieron una estimulación en el tuberal fue mínima e incluso en algunos animales no se alimentaron después de un ayuno prolongado y una estimulación cerebral profunda en el TUL. Estamos viendo genes de respuesta en esa región, TRH, FOS y en el núcleo tuberomamilar a la descarboxilasa de histidina para saber si hubo cambios a nivel de la expresión de estos genes. Por otro lado, seguimos caracterizando la respuesta del ayuno en los ratones y hasta ahora sabemos que al menos los ratones CRE, su TRH endógeno está bien activo. Cuando nosotros exponemos a los animales a un ayuno prolongado,
vemos que sus hormonas del suero, la TSH, disminuye, como es esperado en el ayuno, y la corticosterona incrementa, y que las células terreachérgicas endógenas del PBN responden muy bien inhibiendo la expresión de TRH en el núcleo paraventricular. Lo que nos queda ahora hacer es administrar un adenovirus de nuevo en estos ratones y retarlos a un ayuno prolongado para conocer el impacto que tiene esta activación sobre el sistema histaminérgico del tubero mamilar. En resumen, hemos identificado un nuevo sitio de origen de neuronas TRH que participan en el control de la ingesta en el sistema nervioso, y sabemos que estos datos apoyan el papel anorexigénico de TRH y su conexión con histamina del núcleo tubero mamilar, por lo que este péptido podría actuar como un sensor metabólico para regular la ingesta y el balance energético a través de la activación de neuronas histaminérgicas. Y por último, pues agradecemos a los distintos laboratorios que han participado para la obtención de estos resultados presentados aquí, del laboratorio del Dr. Lechan en Tufts Medical Center, del Dr. Charlie en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, y de los doctores Magdaleno y doctora León de nuestra División de Neurociencias aquí en el Instituto. Gracias. Bueno, la siguiente presentación está a cargo del Dr. Charlie. Hola, Edith. Hola, Jean-Louis. Bienvenido. Bueno, ¿Empiezo de una vez? No, vamos a hacer la presentación, tu presentación, y si nos puedes después de ello compartir la pantalla para comenzar la presentación, estará bien. Bueno, el doctor Charlie se formó en la Universidad de París, Francia, obtuvo un doctorado de Estado en Ciencias de la Naturaleza, y después de un entrenamiento postdoctoral en Estados Unidos se integró al grupo de la UNAM, donde participó en la fundación del Centro de Investigaciones en Genética y Biotecnología, que actualmente se conoce como Instituto de Biotecnología. Sus investigaciones en genética se han centrado también en el metabolismo de péptidos de los sistemas nervioso y del endocrino, en el control central del eje tiroideo y en el metabolismo. Actualmente es investigador titular C y corresponsable del Laboratorio de Neurobiología Molecular y Celular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es jefe de Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del mismo instituto, y en el transcurso de estas investigaciones obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 del CONACYT. Bienvenido, doctor Charlie. Bien. Entonces, lo que les voy a presentar es uno de los proyectos que tenemos en el laboratorio, y lo que voy a hacer es pasar algunos minutos sobre algunos antecedentes relevantes en relación a esta enzima que introdujo Edith, que es la enzima de degradación del TRH, y después pasaré en los experimentos que hicieron para tratar de entender si esta enzima es un blanco interesante en el tratamiento de la obesidad, obviamente en modelos preclínicos. Entonces, empezando rápidamente, creo que me puedo saltar algunas diapositivas, pero simplemente para recordarles, tenemos unos circuitos, digamos, interconectados entre los órganos periféricos y el cerebro que controlan el balance de energía, y estos circuitos implican en particular neuronas del hipotálamo, y Edith hizo una presentación que mostró que estas neuronas tienen múltiples conexiones entre sí que permiten finalmente adentro del hipotálamo y afuera del hipotálamo tomar decisiones relacionadas al gasto de energía y la ingesta de energía. En el caso de las hormonas de TRH, que son el blanco del interés del laboratorio nuestro como del de Edith, estas neuronas se encuentran en particular en el núcleo paraventricular y desde esta posición controlan el eje tiroideo, y sabemos que el control del eje tiroideo a partir de las neuronas del paraventricular hipofisiotrópico es muy importante para controlar la cantidad de hormonas tiroideas circulantes
en la sangre y finalmente las hormonas tiroideas que llegan a los tejidos y son capaces de modificar múltiples aspectos del metabolismo en los tejidos. En particular, sin entrar en detalles, sabemos que las hormonas tiroideas son importantes para, por ejemplo, el proceso de lipólisis en los tejidos grasos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estas hormonas han sido asociadas al peso corporal por mucho tiempo y hay muchas evidencias sobre las cuales no les voy a compartir realmente detalles que sugieren que excesos o falta de hormonas tiroideas se asocia muchas veces entre muchas otras cosas, a cambios en el peso corporal. Y de hecho, en algún tiempo se propuso que las hormonas tiroideas pudieran ser una terapéutica interesante para tratar la obesidad, pero en realidad sabemos desde mucho tiempo que estas hormonas son por sí solas pues muy peligrosas porque tienen efectos múltiples, en particular sobre los sistemas cardíacos y óseo. Entonces, sin embargo, este problema con el tratamiento con hormonas tiroideas no ha impedido que se haya tratado en los últimos tiempos de seguir buscando alternativas de tratamiento con hormonas tiroideas, incluyendo, por ejemplo, el desarrollo de análogos de las hormonas tiroideas que fueron más específicos por ciertos receptores de hormonas tiroideas. Entonces, en todo este contexto, nuestro laboratorio se ha seguido interesado en este tema porque pensamos que pudiéramos manipular el eje tiroideo de una manera más inteligente que simplemente poner más o menos hormonas tiroideas. Y al final les voy a hablar un poquito de esta hipótesis y qué tanto hemos podido avanzar. Entonces, el otro punto importante que introdujo Edith es que también las neuronas de TRH no solo están localizadas en el núcleo paraventricular, pero también en múltiples otras zonas del cerebro, ¿no? Aquí se muestra, por ejemplo, que hay neuronas de TRH en parte del hipotálamo lateral, como mencionó Edith, y hay también neuronas de TRH un poco de todos lados en el cerebro. Y esto es importante porque otro efecto importante de la hormona liberadora de tirotropina sobre el balance de energía se propone que pasa a través de un efecto anorexirénico, y de esto nos habló Edith hace un ratito. Adicionalmente a esto, en el transcurso de investigación sobre las propiedades de la comunicación por TRH en el sistema nervioso central, nosotros encontramos hace muchos años que una enzima particular, la piroglutamilpeptidasa 2, o más bien, tal como la llamamos actualmente, la enzima de degradación del TRH, se encuentra en particular en los sitios sinápticos en el cerebro. Y lo muy interesante de esta enzima, que es una peptidasa que corta un enlace piroglutamilhistidina en la hormona liberadora de tirotropina, es una enzima que es muy específica de la hormona liberadora de tirotropina. O sea, es muy difícil encontrar otro blanco que no sea la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, este lo hace un blanco farmacológico muy interesante porque si logramos manipular esta enzima, pudiéramos de alguna manera poder modificar específicamente los niveles extracelulares del péptido sin alterar otros péptidos, que ha sido un problema grave con las peptidasas y sus inhibidores. Entonces, esta proteína tiene además un patrón de distribución peculiar, o sea, en los roedores se encuentra principalmente en el cerebro, ¿no? Y hay niveles bajos o muy bajos en órganos periféricos. Y la situación no es bien conocida en los humanos, pero a nivel de expresión se sabe que hay también en el cerebro, bastante, y que hay toda una serie de órganos con poca concentración, si bien el páncreas parece expresar bastantes niveles de expresión de RNA. Sin embargo, en general, y esto es una complicación muy importante en este sistema, creemos que casi todo lo que se expresa en la periferia expresa una proteína que es inactiva a nivel de actividad enzimática.
Entonces, creemos que casi toda la actividad enzimática en roedores o en humanos se encuentra básicamente en el sistema nervioso central. Bueno, esto también es una ventaja para la farmacología. Ahora, yo regreso a los tanicitos que introdujo Edith, y nada más quiero recordarles que entonces el R-tiroideo finalmente, digamos, el R-tiroideo inicia con las neuronas de TRH y proyecta terminales de TRH en la eminencia media, en donde estos terminales se mezclan con tanicitos que expresan a la enzima de inactivación del TRH. Entonces, en la zona de la eminencia media hay expresión de la enzima de inactivación que se ve en esta hibridación in situ, que muestra la localización del RNA de la enzima de inactivación en la eminencia media, y esta misma enzima, cuando se ve la expresión de la proteína, ya no del RNA, se observa que principalmente la proteína se expresa en la zona en donde están los capilares portales. Por lo tanto, está presente, digamos, en una zona muy, muy cercana a los sitios de liberación del péptido en la eminencia media. Y por otro lado, sabemos, como lo mencionó Edith, que hay varios procesos que regulan a esta enzima en la zona de la eminencia media, incluyendo una retroalimentación positiva por las hormonas tiroideas o una retroalimentación también positiva por el ayuno, positiva y transiente por el ayuno. Además, sabemos por experimentos funcionales de que si se inyecta un inhibidor de la enzima, un inhibidor muy específico de la enzima en la periferia, uno puede producir cambios en la secreción de la tirotropina en la sangre. En particular, se producen cambios en la secreción cuando las neuronas de TRH son activadas por un estrés por frío. Entonces, en este caso, podemos incrementar la secreción de tirotropina en la sangre, inhibiendo la enzima de manera periférica y también central. En realidad, peculiar que atraviesa la membrana hematoencefálica y que inhibe la enzima tanto en el sistema nervioso central como en la periferia. Bueno, entonces, estos experimentos funcionales iniciales nos permitieron generar un modelo que una propuesta, digamos, de modelo que sugiere que cuando funcionan las neuronas de TRH y que liberan el TRH en la eminencia media, una parte del TRH que se libera hacia los vasos portales está hidrolizado por la hormona liberadora de tirotropina, por la enzima inactivadora de la TRH, previo a su entrada a los vasos portales, lo que hace que hay una cierta disminución o regulación de la cantidad que entra en los vasos portales y que puede estimular la tirotropina. Entonces, pensamos que es un punto de control a través de una enzima que teóricamente es muy específica para el TRH. Y también hay otros datos. Por ejemplo, sabemos que la actividad de esta enzima la podemos encontrar también circulando. Y la enzima que circula también está correlacionada positivamente con el peso corporal en humanos y en roedores. Y por lo tanto, la pregunta que tuvimos al inicio de ese proyecto es saber si finalmente podíamos pensar que la enzima pudiera ser un blanco para el tratamiento de la obesidad. Y la idea subyacente es, ¿puede un pequeño cambio en el output, en la salida de TRH desde la eminencia media, provocar cambios leves en los niveles de hormonas tiroides que son suficientes para provocar mejoras en el metabolismo sin afectar significativamente pues, el sistema cardíaco o el sistema óseo, por ejemplo? Entonces, esto es digamos, la hipótesis que teníamos atrás del proyecto, y hicimos varios tipos de experimentos para tratar de probar esta hipótesis. Y en particular, inicialmente usamos un modelo, que es un modelo de un ratón transgénico que se hizo pues, hace más o menos 10 años, en el cual se sustituyó uno de los exones de la hormona de la enzima de inactivación del TRH por un cassette que permite básicamente inactivar
la función del gen. Entonces, en estos ratones en los cuales se ha inactivado genéticamente el gen, uno observa que los heterocigotos tienen más o menos la mitad de actividad que la actividad normal en su cerebro y que en los knockouts no hay absolutamente ninguna actividad o muy poca en el cerebro o circulando en el animal. Entonces, en estos animales hicimos toda una caracterización de algunos parámetros. De hecho, no hemos acabado la caracterización de estos animales, pero lo que sabemos es que, a diferencia de lo que esperábamos, no observamos ningún cambio en la expresión del TRH en el núcleo paraventricular o cambios en la secreción de hormonas tiroideas en la circulación. Y si medimos algunos blancos de las hormonas tiroideas en la periferia, como por ejemplo la enzima de transformación de la T4 a T3 que se expresa en el hígado, no vemos cambios en su expresión tampoco. O sea, parece que en animales controles, o sea, sometidos a una dieta normal, no hay ninguna afectación del eje tiroideo y de hecho estos animales básicamente son animales muy difíciles de distinguir de animales normales. Ninguno de sus propiedades metabólicas, su capacidad de crecer, su capacidad de cruzarse, etcétera, son afectados por la eliminación completa de la enzima. ¿Sí? Entonces, es un gen que no es esencial y que no produce ningún efecto ni siquiera en el eje tiroideo, a pesar de que nuestra hipótesis básica es que la enzima es importante para regular el eje tiroideo. Sin embargo, si uno analiza los mismos animales, pero esta vez en condiciones en las cuales se crecen los animales en condición de una dieta alta en grasa, la situación cambia y si se fijan en esta gráfica de la derecha arriba, uno ve que el crecimiento del peso corporal de los animales no se afecta en animales heterocigotos, pero en animales homocigotos por la mutación tenemos un peso corporal que se mantiene similar al de animales que no fueron alimentados con dieta alta en grasa. O sea, la eliminación completa de la enzima provoca una resistencia fuerte a la inducción de obesidad, que se ve también aquí en esta gráfica abajo. Ahora, estos cambios, sorprendentemente, por lo menos en estas condiciones, nosotros no los podemos asociar a cambios claros en la ingesta, por lo menos la ingesta medida pues a lo largo de 2 días de medición, ¿no? No hicimos pruebas más específicas para llevar los animales a un ayuno y ver a qué velocidad se ponen a comer. No lo hemos hecho todavía. Pero digamos que básicamente por el momento no vimos efectos en la ingesta. La otra cosa que vimos en estos animales es que obviamente asociado a una reducción fuerte del peso corporal, vimos que hay varios componentes corporales que son afectados y en particular, si se fijan en este cuadro en rojo, vemos que la masa corporal debida a la grasa se reduce fuertemente, un poquito en los heterocigotos y muy fuertemente en los animales los animales knockouts. Un minuto. Ok. Entonces, basándonos en estos experimentos, me paso lo que no es muy relevante, lo que hicimos adicionalmente fue realizar otros experimentos en los cuales probamos el efecto de la eliminación específica en la periferia de la actividad de la enzima. Y lo que observamos en estos animales es que si bien no podemos modificar el peso de los animales al inhibir la actividad periférica de los animales, observamos sí un cambio metabólico específico, que es que la inducción de la expresión de FRF21 en el hígado se revierte si se inhibe la actividad periférica de la actividad de la enzima. Y finalmente, hicimos otro grupo de experimentos que nos mostramos que si eliminamos o si modificamos la actividad de la enzima específicamente en los tanicitos, no vemos cambios en la actividad del eje tiroideo ni en el peso corporal, a pesar de las hipótesis que habíamos hecho.
Entonces, la conclusión de todos estos estudios que hicimos es que en machos, en ratas macho, la eliminación de la expresión de TRH, la eliminación completa, promueve resistencia en la dieta inducida por la obesidad, pero que la manipulación en los tanicitos no provoque ningún cambio en este sentido. Sin embargo, la reducción periférica de la actividad de la enzima sí provoca un cambio en algún marcador metabólico, que es la producción de FRF21. Por lo tanto, por el momento estamos tratando de entender cómo este cambio metabólico está producido y qué consecuencia principal tiene sobre el metabolismo. Creemos que hay efectos sobre el tamaño de las pozas de grasa en el organismo. Y finalmente quiero agradecer a todos los que hicieron posible este trabajo, los estudiantes y los académicos del instituto, y además nuestros colaboradores, incluyendo a Edith y a otros colaboradores nacionales e internacionales, en particular a Patricia, que es la codirectora del laboratorio. Muchas gracias. Gracias, doctor Charlie. Bueno, vamos a dar continuación a la charla del doctor Víctor Manuel Magdaleno Madrigal. Y si nos puede compartir su pantalla, por favor, doctor. Y voy a hacer la presentación del doctor. Mientras tanto, el doctor Víctor Manuel Magdaleno Madrigal es licenciado en Psicología, egresado de la FES Zaragoza, UNAM, aquí en México. Obtuvo el grado de doctor en Neurociencia y Biología del Comportamiento en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Es investigador en Ciencias Médicas y codirector del Laboratorio de Neurofisiología del Control y la Regulación de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias de este instituto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 CONACYT y miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. También es miembro de la Sociedad de Neurociencias y profesor en la Licenciatura de Psicología de la FES UNAM. Participa de manera activa en la formación de recursos humanos de pregrado y de posgrado y actualmente tiene 22 artículos científicos internacionales, 6 nacionales, 4 capítulos del libro y comunicaciones vastas en congresos nacionales e internacionales. Adelante, bienvenido, doctor. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, me sumo al agradecimiento a la doctora Edith Sánchez Jaramillo por la invitación a este foro y pues también expresar una disculpa anticipada por si rompo un poco el ritmo de las charlas. La línea de investigación de mi laboratorio es la neuromodulación de la actividad oscilatoria cerebral por la estimulación cerebral profunda en modelos experimentales de trastornos neuropsiquiátricos. Para ponerlos en contexto, quisiera mostrarle unos datos históricos muy rápidos para que nos pongan en contexto. Uy, no quiere avanzar este. Ahí está. Ok, nada más para ponerse en contexto histórico sobre el valor heurístico de la estimulación cerebral. Las primeras evidencias que podemos ubicar es hacia alrededor de 3000 años antes de Cristo, donde los egipcios ya tenían o le daban el valor terapéutico a las descargas eléctricas que el bagre del Nilo tenía sobre algunas enfermedades. Esto lo utilizaban para el tratamiento del dolor de cabeza o las cefaleas tensionales, el dolor producido por la gota, la caída de párpado, optosis y la parálisis facial, o en su defecto, la estimulación del músculo esquelético. Vemos así en conjunto pues, el primer valor que tiene la electroestimulación funcional. Si nos vamos más adelante, quisiera nada más advertirles sobre los hallazgos de 2 médicos que asistieron a los heridos de guerra
guerra pruso-danesa de 1864, donde asistían a los soldados heridos de guerra con masa encefálica expuesta. ¿Y qué era lo que notaban cuando ellos trataban de estar haciendo las operaciones? Pues notaban que los soldados tenían respuestas involuntarias al tocar ciertas partes de la corteza cerebral. Conocedores de los hallazgos de Luigi Galvani con el descubrimiento de la electricidad animal, pues decidieron darle o pasarle algunas corrientes farádicas a los cerebros de estos soldados, y pues notaron que pues, sí había una respuesta que podía estar excitando. Ya de manera sistemática, pues los trabajos de la estimulación cerebral profunda, pues también se lo debemos a los hallazgos de Penfield, en donde sus primeras evidencias era reseccionar los focos irritativos para no comprometer a parte del tejido sano en la cirugía de la epilepsia. ¿Y qué es lo que podemos ver? ¿O de qué se trata la estimulación cerebral profunda? Y bueno, esto creo que lo va a tocar el doctor Hernández, porque él es el especialista en esto, en el humano. Pues se trata de implantar electrodos que van dirigidos a núcleos subcorticales, donde sabemos que pueden modificar la actividad rítmica del cerebro. Estos están conectados con un marcapasos que pueden ser estimulados 24 horas, 7 días, 365 días del año. Dependiendo de el padecimiento, la diana pues es distinta. Los parámetros de estimulación van a depender de la patología, van a depender de la tolerabilidad de las personas y va a depender del núcleo que se esté estimulando. ¿A qué me refiero con los parámetros de estimulaciones? A las veces que vamos a pasar pulso sobre el núcleo en particular para modificar la ritmicidad del cerebro. Entonces hablamos de la intensidad del estímulo, las veces que vamos a pasar ese estímulo y el ancho de pulso. Aquí les muestro muchas de las patologías que se ven beneficiadas con este tipo de estrategia. No olvidemos que el primer tratamiento o el tratamiento de primera mano para cualquier trastorno neuropsiquiátrico pues es el farmacológico. Desafortunadamente el 30% de las personas no responde de manera adecuada al fármaco, y entonces una de las alternativas que se sugieren para paliar a estos trastornos pues, es la estimulación cerebral profunda. Y bueno, pues tenemos muchas técnicas que ya han sido aprobadas. Entre estas está la estimulación del nervio vago o en su defecto en el tratamiento de la epilepsia, del Parkinson, del Alzheimer. Estamos hablando de la estimulación cerebral profunda. Y recientemente podemos ver que también se está empleando para algunos trastornos de la conducta alimentaria. Aquí nada más mostrarles el número de personas que han sido beneficiadas, que a pesar de que es un poco antigua la referencia, pues sigue manteniendo su vigencia. Bien, ¿cuál es el reto que tenemos los que no estamos trabajando con personas? Pues a partir de un solo fenotipo empezar a modelar muchas patologías. De entrada pareciera que es una desventaja, porque nada más nos permite modelar uno o dos signos de la misma patología, y entonces pareciera que no estamos dando una respuesta adecuada. Esta misma desventaja a su vez se transforma en una ventaja porque empezamos a conocer mucho de una patología o de un signo de una patología, y estos datos nos permiten empezar a utilizar de manera traslacional los resultados que se ven del laboratorio hacia la clínica. Pues como ya veíamos el dibujito de la persona con sus electrodos, pues nosotros en el laboratorio
pues también llegamos a implantar electrodos de manera subcortical y bueno, con sus... No llegamos hasta el marcapasos, que es poco caro, pero bueno, tenemos las formas de idear la estimulación cerebral profunda. Una de las herramientas también con las que contamos en el laboratorio para poder dar cuenta de los efectos benéficos de la estimulación cerebral profunda, pues es la actividad electroencefalográfica o el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Aquí les muestro un ejemplo de un animal que ha sido estimulado de manera iterativa durante 1 segundo por 24 días. Y les estoy mostrando el ejemplo de un animal que ha sido sometido a epileptogénesis o kindling eléctrico amigdalino, donde podemos ver que en los primeros días de estimulación no se alcanza a ver ninguna actividad evidenciable o patológica, pero conforme van transcurriendo los días, podemos observar un aumento en la duración y la frecuencia de las espigas generadas por la estimulación eléctrica. Esto nos da una alta resolución temporal acerca del fenómeno que queremos modelar. Si además empezamos a descomponer en sus partes a esta actividad eléctrica, pues podemos generar mapas o espectrogramas donde nos indican zonas de mayor actividad o menor. El código de colores lo podemos ubicar que en los colores fríos, menor activación o menor actividad, y los colores cálidos, mayor actividad. Y esto lo podemos ir asociando o analizando de manera en el dominio del tiempo y de la frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en un mismo día podemos ver cuál es la dinámica de esta actividad en un evento patológico o no patológico, o en su defecto, en el efecto positivo de la estimulación eléctrica. Y en el dominio del tiempo, pues podemos ver cómo va evolucionando la instalación de un foco convulsivo en el cerebro, hasta alcanzar una crisis convulsiva generalizada. Este ejemplo sírvase nada más para hacer énfasis en los instrumentos que tenemos para el análisis. En estos momentos en mi laboratorio estoy interesado en el papel que tiene el núcleo reticular del tálamo en los trastornos neuropsiquiátricos. Y el núcleo reticular del tálamo es un núcleo muy pequeño en el humano. En el roedor pues es un núcleo bastante generoso que nos permite trabajar y forma parte del loop corticotalámico talamocortical. La peculiaridad de este núcleo es que está asociado a la generación de los usos de sueño y a la actividad patológica característica de la epilepsia de ausencia, que son las descargas espiga-onda. Nosotros estimulamos por 10 minutos a 100 Hz este núcleo en un animal al que se le sometió a una o se le provocaron crisis generalizadas tónico-clónicas con pentilene tetrazol o PTZ, en donde podemos observar que dosis bajas de este fármaco induce crisis de ausencia o descarga espiga-onda, y dosis mayores a 60 miligramos sobre kilogramo ya pueden inducir crisis tónico-clónicas. Donde les quiero llamar la atención es en los animales que tuvieron estimulación previa a la inyección de PTZ y encontramos un retardo en la aparición de las crisis tónico-clónicas. Esto es en un modelo agudo, es decir, que en el mismo día encontramos esto. Si hacemos el análisis de la actividad electroencefalográfica, voy a llamar su atención en los cambios que se fueron generando, que fuimos encontrando. Normalmente la descarga se genera en la corteza y en el núcleo reticular del tálamo de manera sincrónica. Cuando estimulamos al núcleo reticular, pues esta actividad se ve desfasada. Pues ya entonces podemos tener las primeras evidencias de
qué efectos puede tener la estimulación eléctrica del núcleo reticular. O, en su defecto, ver los cambios que se generan en la potencia dentro de la misma espiga onda. Si hacemos dentro de los protocolos que se utilizan para la estimulación cerebral, pues es darlo de manera preventiva o responsiva. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de que se presente la patología, darle choques eléctricos, o cuando ya se tenga la presencia patológica, pues iniciar el tratamiento. Lo que observamos en con estos protocolos, estimulación de alta frecuencia y baja frecuencia, es que la estimulación preventiva tiene sus efectos protectores, ¿no? Contrario a lo que sucede cuando hay una estimulación responsiva o cuando ya se empieza a evidenciar la actividad patológica en el cerebro. Este tipo de estimulación a alta frecuencia o baja frecuencia, 100 Hz, 8 Hz, provocaron un agravamiento de las crisis convulsivas generalizadas. Y de igual forma, si analizamos estos cambios en la actividad del cerebro, pues vamos a ver los efectos benéficos que tiene la estimulación cerebral profunda, ya sea en cualquiera de los dos protocolos, para tener sus efectos protectores. La siguiente pregunta que teníamos era ver si era suficiente también para tratar a un modelo que semeja a la depresión o a la desesperanza aprendida. Ahora el reto era ver si la estimulación bilateral o unilateral del reticular del tálamo tenía efectos positivos, y lo que encontramos es que los animales sometidos a estimulación reticular del tálamo tenían mayor conducta de escalamiento, que es una de las 3 conductas que se midan en el nado forzado. 2 minutos. Y esto acompañado de los cambios en el núcleo, en la actividad eléctrica del cerebro. De estos, de igual forma, se vieron acompañados con neurogénesis del hipocampo. Vean cómo hay una proliferación celular, y esta proliferación va acompañada con la diferenciación de estas neuronas. Bueno, me voy rápido porque si no me come el tiempo. Bueno, el reto actual tenemos ahorita, que es un trabajo de Claudia López, es la estimulación hipotalámica sobre el ayuno prolongado. ¿Y qué es lo que vamos a observar de manera rápida? Se los muestro. En donde les quiero llamar la atención es en los animales que tienen el electrodo y la estimulación en la región tuberal lateral. Esto es el peso corporal, la ingesta de comida y la ingesta de agua en animales con ayuno prolongado de 68 horas. Después del ayuno se les dio estimulación cerebral profunda, y lo que alcanzamos a ver es que los animales estimulados 1 hora o 24 horas después tienen un aumento en el peso corporal, y no los animales que nada más tienen el puro electrodo. Aquí hasta parece que disminuyó su peso, y pareciera que está asociado o se correlaciona con la disminución en la ingesta de comida y con la ingesta de agua. Es muy pronto todavía para empezar a dar conclusiones por las muestras que tenemos, pero vean lo que sucede con la actividad eléctrica cerebral. Si ya vimos que no hay una ingesta y que no hay una buena ingesta de comida y de agua en los animales que no fueron estimulados, en los animales podemos observar la actividad en la corteza y en el núcleo tuberal, en el TUL. Y lo que podemos observar es que hay un aumento en las frecuencias bajas, es decir, de 0 a 12 Hz, que son actividad asociada a actividad lenta, es decir, que probablemente aquí los animales ya estén durmiendo. De manera indirecta podemos estar
diciendo que se está disminuyendo o se está echando a andar la actividad terreachérgica del TUL, que puede promover la disminución de la actividad histaminérgica del núcleo tuberomamilar y, en consecuencia, los animales pasan a dormir, porque esta es una conducta que se repitió en todos los animales estimulados. Entonces, pues, no hubo muchos cambios considerables en la ingesta, pero sí ya empezamos a ver una disminución en la actividad de vigilia. Si vemos la actividad en los animales con solamente la presencia del electrodo, pues no vemos muchas diferencias que nos lleven a considerar que pueda haber una correlación positiva. Pero les repito, pues son todavía evidencias muy, muy preliminares. Estamos en el trabajo de tratar de agrandar nuestra muestra y pues darle ya una cierre a este tema. Pues yo creo que por lo pronto sería todo y no me resta más que darle las gracias a todos los que han formado parte de este equipo y en particular y especial a los estudiantes que llegan al laboratorio y son los que nos inyectan un poco de energía. Gracias. Su micrófono está apagado. Gracias. Bueno, por último vamos a dar paso a la charla del doctor Manuel Hernández Salazar y mientras nos comparte la pantalla, vamos a dar la reseña del doctor. ¿Listo? El doctor Manuel Hernández Salazar es médico cirujano general egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es neurocirujano especialista en radiocirugía y esterotaxia por la misma universidad, con actualización en neurocirugía en Alemania y Estados Unidos. Es maestro y doctor en ciencias médicas por la Universidad Anáhuac y actualmente se desempeña como neurocirujano y también como investigador en la División de Neurociencias del Centro Médico Nacional Siglo XXI, 20 de noviembre. Es profesor titular de Neurocirugía Funcional, Esterotaxia y Radiocirugía a nivel de licenciatura y posgrado en la UNAM, y hoy nos hablará sobre los enfoques actuales para el tratamiento de la obesidad, de los modelos experimentales a la práctica clínica. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Edith Sánchez, a la doctora Jaramillo por su invitación tan cordial. Quiero decirles que me siento un poco intimidado por ver el nivel de investigación que tienen ustedes y me parece ojalá hubiera podido conocerlos hace algunos años, porque hemos tenido grandes proyectos y en algunos hemos trabajado con algunas personas del Instituto Nacional de Psiquiatría, sobre todo en el área de imagen. Voy a mostrarles un poquito de lo que hemos estado haciendo. Como saben, el ISSSTE, que es en donde yo me encuentro, en el 20 de noviembre, tenemos un panorama muy poco halagador en cuanto a lo que son las enfermedades metabólicas. Específicamente en este rubro, quiero decirles que hay todos ya lo saben, pero bueno, se cree que la parte de obesidad será uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad en los próximos años. Esto desencadenado porque los factores que lo provocan no están controlados y bueno, tiene algunos factores que son modificables y otros que no son modificables. Es una red un poco compleja. De los 13 millones de derechohabientes que tenemos, pues tenemos una población muy grande, que tenemos un foco ahí de alarma. Quiero decirles que esta idea nace de la parte en donde ya lo presentó anteriormente el doctor Magdaleno, que hay casi 1 millón de pacientes implantados en el mundo, en lo que es enfermedad de Parkinson, trastorno obsesivo compulsivo, estimulación de ciertos núcleos talámicos para el control de la epilepsia,
Y recientemente se está abriendo la posibilidad de que la FDA también lo permita para hacer este tipo de estimulación en depresión. Entonces vemos cómo pasamos de una parte de un daño cerebral que era grande en la psicocirugía antigua, después en la cirugía ablativa, y actualmente la estimulación cerebral profunda ofrece un tratamiento que puede aumentar y disminuir el volumen de la estimulación, y a su vez es reversible. Es decir, si mañana el paciente decide explantarse, se puede explantar y es como si no le hubiera ocurrido nada. La lesión mínima sería entre la corteza y el núcleo del hipotálamo, que es en este caso el trabajo que hacemos nosotros, sería de menos de 0.05 milímetros cúbicos. Entonces es una cosa despreciable para el sistema nervioso central, incluso a veces que no se puede determinar. Hace unos años llevamos un trabajo de anorexia al Congreso de Boston. Quería mostrárselos porque es una cosa importante que en algunos lugares como los Estados Unidos, que tienen muchas restricciones para algunas cosas, y muchos árbitros han tenido un camino un poco diferente en algunas investigaciones. Y nosotros empezamos a hacer cirugía del sistema límbico, principalmente en anorexia. Ya tenemos ahorita 16 pacientes operados de ello, y pues de ahí nació esta idea. Estos son estudios clásicos que ya ustedes han visto en ratones con estimulación cerebral y sin estimulación cerebral, y vemos cómo hay una clara diferencia entre lo que es la estimulación y los ratones no estimulados. Y esto es, incluso por día se puede ver cada determinados días cómo aumentan con la ingesta, y los que tienen estimulación en ciertos núcleos que están ahorita en investigación en todo el mundo, se puede modificar. También sabemos que una parte de la elección, lo que consideramos la voluntad o la elección humana, tiene que ver con una serie de señalizaciones que nacen de la corteza prefrontal, entran al circuito estriado, regresan otra vez a la corteza frontal, a través de un sistema de elementos que pareciera que están como ya circunscritos y bien predestinados, ¿no? Siguen siendo las mismas cortezas, la corteza frontal, el núcleo accumbens, una parte del hipotálamo y una parte de la vía visual, lo que hacen estas elecciones en su mayoría. Quiere decir que cuando alguien va a hacer una elección simple, para saber qué es lo que va a consumir, tiene que elegir entre algunos elementos, entre, no sé, podría ser un nopal, que tiene pocas calorías, y una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Entonces, hacer esa elección parece como sencilla, porque todo el mundo diría que es la hamburguesa de McDonald's, pero no es tan sencilla, porque depende de algunos hábitos que tienen ya las neuronas, sobre todo la corteza frontal. Entonces, muchos estudios han demostrado qué factores son los que están interviniendo. Hay dos grupos básicamente en los Estados Unidos que hicieron estos estudios. Uno de ellos, el más grande, es el de Whitening, que hizo cómo se construye esta asa de elección, y por qué los pacientes tienden a elegir más el craving y esta ingesta aumentada de calorías. Entonces tenemos, pues ya esto lo han mencionado muy bien los doctores anteriormente que me antecedieron. Hay un circuito bien específico que involucra una parte del hipotálamo lateral y una parte del hipotálamo medial, una parte de lo que es específicamente el núcleo arqueado o núcleo arcuado. Y entonces los Estados Unidos hicieron una especie de diagrama. Este es un árbol de Markov, en donde podemos apreciar exactamente qué piensan, hacia dónde irían los pacientes que tienen una obesidad mórbida que puede ser tratada. Sabemos que ahorita la Y-de-Rug, la banda gástrica, la manga, son las opciones más adecuadas. Pero hay pacientes que tienen tal grado de obesidad mórbida que no se pueden ni siquiera recostar. Entonces, estos pacientes podrían ser algunos candidatos, y eso fue como lo propusimos, a este tipo de intervenciones. Entonces, empezaron ellos con 3 pacientes hace varios años, y se dieron cuenta de que los pacientes tienen 3 cambios específicamente en lo que es en el sueño. Ahí mejoran su ingesta durante un tiempo, y también tienen una mejor personalidad. Esta es una carta que mandó Medtronic a la FDA, en donde está solicitando por uso humanitario el uso de un neuroestimulador a cambio de un blanco que ya se conocía, que es la capsulotomía anterior en humanos. Entonces,
tomando un poco la terapia humanitaria y tomando un poco el aspecto de qué tipo de pacientes tienen que ser, hicimos un protocolo. Esta es una carta de consentimiento bajo información de las que usamos, y utilizamos, digamos que en el área intelectual y cognitiva, estas baterías, el WISE, el Neuro-C y el test de Barcelona. Para el área afectiva, los que son de depresión, para medir la personalidad, el ya conocido de la personalidad de Minnesota, y algo que es muy valioso, que me parece que es muy importante, que es el eje K. El eje K evalúa la funcionalidad del paciente de una forma prácticamente inmejorable. Y para los factores de alimentación medimos que es un test muy viejo, pero que nos pareció muy valioso, porque no existe otro test validado en humanos, que es el de 3 factores de alimentación. Entonces consta de algunos reactivos. Las preguntas se encuentran, como pueden ver, algunas se encuentran encriptadas, es decir, están diseñadas para que la persona no sienta cuál es como la elección, sino que diga y cuente cuáles son sus habituaciones, ¿no? Y entonces queríamos medir con este cuestionario de 3 factores, qué es lo que se interrumpe en el paciente, qué es lo que se modifica si tenemos una variación en la cantidad de electricidad que tiene el hipotálamo. Entonces quiero mostrar que una parte, bueno, del objetivo era conocer la seguridad y también evaluar de una forma consecutiva cuál es la variación de peso, de acuerdo al voltaje, a la frecuencia, al ancho de pulso y al modo, si es cíclico o si es, digamos, de manera continua. Entonces, pensamos que, bueno, sí se generarían cambios. La primera hipótesis es que sí teníamos cambios, y estos fueron nuestros criterios de inclusión, en donde incluimos pacientes que tienen una masa corporal mayor a 35, mayor a 18 años, y que fueran aceptados en el comité interdisciplinario. En neurociencias tenemos varios expertos en diferentes áreas. Invitamos a los expertos en cirugía bariátrica para que nos señalaran si estos candidatos eran adecuados, y excluimos a los pacientes que tuvieran enfermedad grave, enfermedad psiquiátrica severa o incapacidad de poderse continuar viendo a través de la consulta externa. Obviamente los pacientes que rápidamente no podían ser evaluados o que tenían criterios en donde lo hicimos de manera consort para ver que pudieran ser seguidos y que no tuvieran alteraciones cognitivas importantes, los eliminábamos. Entonces hicimos un diseño. Obviamente este es un sistema de estereotaxia, este es un sistema ZD, también tenemos un Lexel, que es el más exacto del mundo, tiene 700 micras de imprecisión, o sea que es muy exacto, es guiado por resonancia magnética y tomografía. Y en la imagen de abajo vemos cómo hacemos pruebas transoperatorias para medir al paciente. Este es un ejemplo clásico de lo que es una estimulación en el núcleo accumbens. Este estudio lo empezamos a hacer en depresión hace casi 10 años y hemos tenido buenos resultados. Esto que ven en la imagen es una resonancia magnética en secuencia T2, y vean cómo se ve muy bien la comisura blanca anterior, y adelante se alcanza a ver una parte del core del núcleo accumbens humano que tiene un electrodo. Entonces, ese electrodo pues lo ponemos en pacientes que tienen depresión, lo ponemos del lado derecho, motivo de quizá otra charla, y nos dimos cuenta de que existen varios sectores en el hipotálamo que no están perfectamente bien identificados y definidos. Entonces, usamos los dos, tanto el lateral como el medial. El lateral, que está en azul, y el medial, que está en amarillo. Ahí podemos ver más o menos un corte de cadáver, de espécimen, en donde podemos ver cuáles son las ubicaciones. El estudio de Whiting ubicó estos electrodos, que son unos electrodos específicos de Medtronic, que son Resum. Son electrodos que tienen son muy compactos, miden aproximadamente 1.5 o 1.2 centímetros, o sea, 12 milímetros, y tienen 4 contactos. Son bastante dinámicos y pueden hacer estimulación diferencial. Les quiero mostrar un video de una paciente que fue la primera paciente que le hicimos esta estimulación, y encontramos que la paciente no se podía recostar, tenía un dolor de espalda muy importante, un dolor muy fuerte. A la paciente le estamos enseñando con una computadora las imágenes que se identificaron durante las consultas que la paciente recibió antes de la cirugía. Identificamos qué es lo que le gustaba desayunar. Entonces lo que ella está viendo es la evocación visual. Tiene, si pueden ver en la parte de arriba, este es un sistema del Excel, tiene arriba 2 electrodos. Tiene un electrodo del lado del hemisferio derecho y un hemisferio en el hemisferio izquierdo.
Si ven, la paciente está haciendo elección, vean cómo la expresión del paciente nos dice prácticamente lo que dicen los estudios de whitening, de los estudios que se hicieron en Dinamarca hace muchos años, cómo los pacientes empiezan a perder el foco de atención gradualmente cuando se empieza a aumentar esta estimulación. Perdón, que se cortó. Les quería mostrarles un poco acá. Bueno, se cortó, pero bueno, lo importante es que quería mostrar que la paciente califica un 10 el placer. Eso nos permite saber que estamos perfectamente en el hipotálamo. Esta es la resonancia magnética posoperatoria de la paciente. Este es un plano axial en secuencia T2 arriba y en plano sagital en secuencia T1 abajo. Vean cómo están las puntas de los electrodos y estamos abarcando de un lado el hipotálamo medial y del otro lado el hipotálamo lateral. Hicimos una estimulación diferenciada, un protocolo que se hizo en Bélgica, donde todos estamos cegados, y lo único que lo sabe es el ingeniero que hace la programación. Él solamente llega, hace la programación como le toca en la fecha al paciente y ya. A la fecha tenemos 2 pacientes operados. Estas son hojas de depósitos de datos. Hemos visto que sí disminuyen, por supuesto, inmediatamente el primer año, o sea, disminuyen más del 10% inmediatamente. Pero las puntuaciones, sobre todo en este dominio que en la escala de 3 factores de alimentación se llama de hambre pura, encontramos que existe, digamos, un rango que sí disminuye en lo que llamamos hambre pura. Quiere decir que la señal innata se detiene, bueno, se disminuye un poco o se modula un poco, porque no podemos decir que se detenga algo en el sistema nervioso, y principalmente observamos que el paciente tiene otros cambios. ¿Cuáles son estos cambios? Digamos que tiene una mejoría muy importante y muy sobresaliente en el estado de ánimo. Desde luego, aumentan el consumo de agua, curiosamente es como si se salieran de una burbuja y se encendiera algo que les hace promover la atención y les dice que están comiendo algo que no está bien. Es una cosa interesante. Entonces, pareciera que tienen más percepción sensorial de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que podemos decir. Como conclusión de entrada en este estudio preliminar de estos pacientes, encontramos que es un tratamiento seguro, no hay ninguna morbilidad asociada, y encontramos que sí, efectivamente disminuyen de peso inmediatamente. Desde luego hay que ampliar este tamaño de muestra, hay que hacer más maniobras de aleatorización y hay que hacer más seguimiento de este tipo de casos que, también sabemos que no es barato un estimulador, entonces sabemos que también tenemos esta limitación, pero creemos que es un campo bastante prometedor. Y bueno, nuevamente quiero agradecerles, quiero decirles, es la paciente, vean cómo está antes y cómo está después. Ahí están fotos de la planeación, vemos, somos muy obsesivos para ver que todo quede perfectamente bien durante la cirugía, si somos los cirujanos. Si ustedes saben, los últimos papers que han salido de DBS en psiquiatría muestran que prácticamente toda la parte del estriado ventral y dorsal puede ser estimulado. Nosotros lo hemos hecho en varios núcleos, entonces tenemos pues mucho de qué platicarles. Y hay una teoría de núcleos unificados que nos dice que todo confluye hacia una parte que va al VTA, que es el área tegmental ventral. Entonces, es el grupo de Europa, y vemos el grupo de Francia con Alain Benavid, el grupo de Inglaterra, el grupo de Alemania con Paul Crack, todos los que están ahí. Nosotros tenemos un modesto grupo de nosotros, los que conformamos las neurociencias, varios de los jefes de área están ahí. Cuando yo era jefe de división, pues podíamos hacer bastante bien estos proyectos. Actualmente hay otras personas que lo están haciendo y queremos seguir haciendo estos crecimientos y estas investigaciones que no son tan fáciles de hacer, que requieren bastante tecnología, que requieren equipos interdisciplinarios, pero que poco a poco hemos podido ir desarrollando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta interesante plática, y doy gracias a todos por sus charlas y la contribución a esta mesa redonda llamada Enfoques actuales para el tratamiento de la obesidad, de los modelos experimentales a la práctica clínica.